Buenos días para todos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Como decía el pastor ahorita, hoy es un día especial. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo, más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que por 100 que no necesitan arrepentimiento, ¿verdad? Y hoy es un día especial porque tenemos bautizo. Van a haber personas que van a cerrar o sellar su pacto público, que es lo que quiere decir el bautizo, con el Señor. ¿Cuántos no se han bautizado de los que están aquí? ¿Quién es que está aquí que no está bautizado? ¿Hay alguien? ¿Todos son miembros? Dos por aquí. ¿Quién más? Allá tenemos dos hermanos más. ¿Quién más? ¿Hay alguien más por ahí? El chiquitico, sí. ¿Hay alguien más? Hay alguien que está escondido por ahí atrás. Tenemos varios aquí. El tiempo que nos queda es corto. Y tomar esa decisión es la decisión más importante de la vida. Es verdad que cuando creemos, Cristo nos acepta, pero el creer nos hace parte, nos pone en relación con Dios, pero el bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo, de la familia, del cuerpo de Cristo que es su iglesia. O sea, cuando Cristo estuvo en la tierra no necesitaba bautizarse. ¿Cuántos creen que Cristo necesitaba bautizarse? Cuando llega hasta Juan, Juan le dice, yo no te voy a bautizar, que Cristo le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y el rito del bautizo Dios lo dejó para hacer parte del cuerpo de Cristo. ¿A quiénes? A los que han de ser la familia de Dios que va a vivir con Él en el cielo. Es verdad que todos los que están bautizados no van a entrar en el cielo. ¿Saben eso? Tristemente. Pero todos los que van a entrar en el cielo, si tuvieron la oportunidad, tienen que haber sido bautizados. ¿Por qué digo la oportunidad? Hay quien acepta a Cristo como el ladrón en la cruz, en el último momento de su vida, y Dios le toma eso como ¿qué? Como que si su vida hubiera sido prolongada un tiempo más, esa persona se hubiera bautizado. Y Dios lo justifica. Pero si tenemos el tiempo de llegar a formar parte del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer el pacto de Dios a través de ¿qué? Del bautizo. Y felicito a las hermanas que se van a bautizar hoy. Van a llegar a formar parte de la iglesia. Y de eso se trata el título de esta presentación que voy a hacer en esta mañana. Aquí pasó algo, le dije. Esto se puso muy chiquito. Oh, es que me lo hicieron con más tecnología. La iglesia de los últimos días. O sea, tenemos el privilegio de llegar a formar parte de la iglesia de los últimos días. Les invito a todo el que pueda ponerse de rodillas. Yo siempre antes de abrir la Biblia, les pido a Dios que nos acompañe. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque para siempre es tu misericordia y nos da la oportunidad de llegar a formar parte, mi Dios, de tu iglesia. Iglesia que hoy es militante, pero que muy pronto, a través de la crisis que viene, llegaremos a ser parte, mi Dios, de la iglesia triunfante. Ayúdanos, Padre Celestial. Te rogamos tu bendición y tu compañía y tu espíritu, mi Dios, nos dé sabiduría para todos juntos, a través de esta presentación esta mañana, tomamos decisiones firmes. Nos decidamos y hagamos firme lo que ya hemos hecho pacto contigo, nuestra vocación, Señor, y podamos serte fieles y cuando tú vengas a presentarnos delante de ti aprobados. Bendícenos, acompáñanos y que tu Espíritu sea nuestro Maestro en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La iglesia de los últimos días. Una pregunta, ¿yo la iglesia o yo de la iglesia? ¿Qué ustedes creen? Yo la iglesia. Pero también yo soy de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que formar parte todos. Cuando yo creo que yo solo soy la iglesia, ahí cometo un error.
o cuando creo que yo soy de la iglesia solamente, o sea, tengo que ser yo la iglesia, o sea, muchas veces lo he dicho, yo tengo que funcionar como funciona la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Yo tengo que funcionar de tal manera como si la iglesia, todo lo que se hace en la iglesia, dependiera de quién, de mí. ¿Entendemos eso? O sea, el que está en la iglesia tiene que estar capacitado, y es el plan de Dios, y le voy a explicar algo. El ideal de Dios con su iglesia es bien alto, hermano. Tiene que estar capacitado para dirigir la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos hemos sido llamados a ser sacerdotes? O sea, tener una condición espiritual o pequeña o indispuesta o creerme que yo no puedo hacerlo, eso a Dios no le agrada. Todos nosotros hemos sido llamados a ser ¿qué? Sacerdotes, tanto hombres como mujeres. Y ahora les voy a decir por qué. Cuando el apóstol Pedro dice, ustedes son real sacerdocio, no está diciendo a los hombres solamente. ¿Se lo está diciendo a quién? A la iglesia. Dios ha hecho provisión para que yo, la iglesia, yo como iglesia, esté capacitado con todos los dones que trae el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo trae en su estela ¿cuántos dones? Todos los dones. Dice el hermano Güey que el Espíritu Santo y el plan de Dios es que nosotros busquemos eso como la perla de gran precio. ¿Por qué somos pequeños espirituales muchas veces? Porque somos indecisos. Porque somos temerosos. ¿Será que Dios es impotente en la capacidad de preparar a su iglesia? ¿Cuántos creen eso? Dice la Biblia, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El plan de Dios conmigo, estoy hablando primero yo la iglesia, o sea, primero yo como iglesia. O sea, yo tengo que estar capacitado por la Biblia para cuando se demande de mí razón de mi fe, yo pueda darla. ¿Cuántos creen eso? No tenga que llamar al pastor, venga pastor, mira, me están demandando, a ver qué usted cree. No. Y eso nos lo pueden pedir no solamente allá afuera, sino también cuando la iglesia necesite que yo les sirva. Porque esperamos que cuando se demande de mí razón de mi fe es cuando yo tenga que ir a presentarme frente a un tribunal o a alguien para discutir mi fe. No. Cuando se demanda también de mí es cuando se me pide que yo presente la palabra de ¿qué? De Dios a la iglesia. O sea, todos somos llamados a ser ¿qué? Constructores de la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Ese es el plan de Dios. Por eso yo como iglesia tengo que estar preparado. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 y 15, te escribo esto aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? Si yo soy la iglesia, yo tengo que ser columna y baluarte de ¿qué? Que yo no tenga que depender de otro para presentar la verdad a nadie. Que yo sea capaz de ¿qué? De presentar la verdad. ¿Cuántos creen eso? Veo los hermanos que como que están... ¿Cuántos creen eso? Hay quien lleva 10 años en la iglesia y todavía un neófito. ¿Qué pasa? No tiene conceptos claros. No se ha comprometido. No ha llegado a formar parte de la iglesia porque se cree como que está excluido. Yo no soy solamente la iglesia, sino también soy ¿de qué? De la iglesia. Esto es importante que nosotros lo entendamos, hermano.
El mundo entero, yo estaba escuchando hace poco, las redes sociales han sido una bendición y una desgracia. Y siempre lo voy a decir. El hombre cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, comió para el bien y para el mal. ¿Esto es una bendición o es una desgracia? Escuchaba un predicador puertorriqueño y decía, yo no necesito ir a una iglesia para congregarme. Yo a través de la Biblia puedo ser edificado. Cuando Pablo dijo, no dejen de congregarse, lo dijo en un tiempo porque para congregarse había que ir a la iglesia, porque allí donde habían gente que conocían la Biblia y como nadie tenía Biblia, eso es un engaño. La iglesia tiene que ser edificada, ¿qué? Mutuamente. No hay nada que edifique más a la iglesia que cuando nos, ¿qué? Cuando nos congregamos. ¿Entendemos eso? Aparte de eso, todo lo que Dios ha hecho a favor de su iglesia, lo ha hecho cuando la iglesia, ¿saben cuándo está? Congregada. ¿Sí o no? Mucha gente en la actualidad entiende que la iglesia como un edificio. No es esta la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, eso lo sabemos mucho, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Es irónico cuando le preguntas a la gente, ¿a cuál iglesia asistes? Usualmente ellos se refieren a un edificio. Salúdame, dice Pablo, a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no un edificio, sino al cuerpo de creyentes, según Romanos 16:15. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, Efesios 1, 22 y 23. La iglesia no está edificada sobre Pedro, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formada por todos los creyentes. ¿Los creyentes cuáles? La palabra fiel ahí no cabe. Porque el creyente siempre es fiel. ¿Y por qué digo que el creyente siempre es fiel? Porque el que cree, dijo Jesús, todo le es posible. Hay quien cree o dice que cree, pero cuando tú vas al fruto te das cuenta de que ¿qué? Por eso Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo le diré ¿qué cosa? Apartados de mí, yo nunca los ¿qué? Decían que conocían a Cristo, que creían, pero lo hacían a Dios impotente. Porque Dios puede fortalecerte y darte sabiduría en cuanto, en todo lo que se refiere a la preparación de su iglesia para que pueda pasar de iglesia militante a iglesia triunfante. ¿Cuánto cree que Dios puede darnos la victoria? Tenemos que entender esto, hermano. Los conceptos que estamos viendo aún dentro de los movimientos sostén propio, que todo el mundo anda al garete, o la mayoría, no todos, o muchos quieren andar como ovejas sin pastor, no es el concepto de Dios por iglesia. Los creyentes fieles en Jesucristo, desde el día del Pentecostés hasta la segunda venida ¿de quién? De Cristo. El cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. Uno, y aquí vamos. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal ¿con quién? ¿Creen eso? ¿Puede estar la iglesia universal en la iglesia Testigo de Jehová? ¿Pueden estar entre los católicos? ¿La iglesia universal de Cristo puede estar entre los católicos? ¿Puede estar entre los bautistas? Esto es que nosotros lo entendamos. Una cosa es la iglesia universal y otra cosa es la iglesia establecida por Dios. Donde,
Ahorita vamos a ver las características que tienen cada una. Dice aquí: porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe de Jesucristo y son fieles a Dios. Lo leíamos ahorita. Dice Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 386. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, ¿qué pasa con Babilonia? ¿Se ha alejado de quién? De Dios. Ahora, ¿se han alejado de Dios todos los que están en Babilonia? Vamos a ver que el concepto que Elena de White da. La mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca la proclamación de las verdades especiales para nuestro tiempo. ¿Qué tipo de verdades? Especiales. Aquí vamos a entrar en un punto de la característica de la iglesia de los últimos días. La iglesia de los últimos días tiene verdades ¿cómo? Especiales que se adaptan ¿a qué? A los últimos días. Muchos de ellos no han oído nunca las verdades especiales que se proclaman para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con el estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. ¿Qué ha pasado con esas iglesias? El Espíritu Santo no ¿qué? No lo hayan allí. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta que quede consumada la separación. Llegará el día cuando los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder ¿de qué? De ella. ¿Entendemos el concepto? Iglesia universal no es la iglesia local. El pueblo de Dios está disperso todavía entre ¿qué? ¿Qué va a unir el pueblo de Dios? ¿Qué va a unir el mensaje? ¿O qué va a unir? ¿O qué mensaje va a unir? Y va a dividir el mundo cristiano de los últimos días. ¿Qué mensaje? Me dicen que Apocalipsis 18, el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel, ¿cuándo comenzó? 1844. Ahora, el mensaje de Apocalipsis 18, ¿qué pasa con el mensaje de Apocalipsis 18? Es una amplificación del mensaje que primero, segundo y tercer ángel, ¿sí o no? Es una amplificación. No es nada nuevo, es una amplificación. Cuando vas a Apocalipsis 18, el salir de Babilonia de Apocalipsis 18, ¿dónde lo vemos? En Apocalipsis 14, 7 y 8. Dice aquí, la iglesia local, y ahora viene para nosotros somos parte de la iglesia universal, todos los creyentes, pero ahora, ¿qué pasa con la iglesia local? ¿Hasta qué grado yo soy parte de la iglesia local? Dice aquí, la iglesia local está descrita en Gálatas 1 al 2. Pablo dice, a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Una iglesia bautista, luterana, metodista, etc. no es la iglesia como en la iglesia universal, sino más bien son iglesias como locales, son cuerpos de creyentes. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación y guardan sus ¿qué? Sus mandamientos. Estos miembros de la iglesia universal
deben buscar compañerismo y edificación. ¿En qué iglesia? Deben tener ¿qué cosa? La iglesia local, ¿cuántas características? Al final, el mundo religioso va a quedar dividido entre los que guardan los mandamientos de Dios, pueblo de Dios, y muchas iglesias, pero que no tienen las características de pueblo de Dios. Dice Elena de White, Dios posee ¿cuántas iglesias? Una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda ¿qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Ahorita dijimos que en las iglesias que se han apartado de la verdad, el Espíritu Santo no está. O sea, el que una iglesia sea pueblo de Dios, ¿de qué depende? Guarda sus mandamientos, tiene el Espíritu Santo como magisterio, tiene el espíritu de profecía aún entre ellos. Ahora, dice, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. ¿Dónde? Donde se guardan los mandamientos de Dios, Jesús preside esa reunión. Jesús los preside ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrado en los muros de las prisiones. La gloria de Dios ha penetrado estas últimas, colmando de gloria los rayos de luz celestiales, las oscuras mazmorras. Los santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. Importante esto. La iglesia de Cristo siempre está ganando a otros. ¿Para quién? Para el reino de Dios. La iglesia de Cristo siempre está recogiendo. Cristo dijo algo importante. Cristo dijo, el que conmigo no recoge. Ahora le hago una pregunta. ¿Somos de los que recogemos o los de que desparramamos? ¿Cómo desparramamos? ¿Cuándo desparramamos? Hay veces que decimos, bueno, desparramamos cuando hacemos tropezar a alguien. ¿Solamente cuando hacemos tropezar a alguien estamos desparramando? Cuando no recogemos, ya estamos desparramando. O sea, si yo no estoy sirviendo para ganar a gente para Cristo, y analicemos, hermano, este año se ha ido muy rápido. Hace 2 días estábamos hablando en mi casa y ya estamos en agosto. Casi los globos que teníamos del cumpleaños de Gixi del año pasado estaban en la casa todavía, ya compramos globos nuevos. Como aquel que dice, ¿verdad? Todavía los globos no se han desinflado y ya están los nuevos aquí. ¿Saben por qué? Porque los días se están yendo muy rápido. Ahora podemos analizar retrospectivamente cuánto hemos recogido este año que ha pasado para Cristo. ¿A cuántas personas por nuestro trabajo hemos ganado para Cristo en este año que ha pasado? Fíjense, no le voy a preguntar a cuántas personas hemos hecho tropezar. Si no hemos estado recogiendo, hermano, ¿saben qué se nos pone en el cielo? Siervo infiel. Inútil. Por eso dice el hermano White, sus santos pueden sufrir, pero sufrimientos como los apóstoles de antaño esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no debería sacudir, ni lo harán, las armas firmes que confían plenamente en Dios. Los que sean hacedores de la palabra serán los que sean hacedores de la palabra
estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad ni la tormenta de la persecución conmoverán su cimiento, porque sus almas estarán arraigadas ¿dónde? En la roca eterna. Carta 118, 28 de octubre, 1816. ¿Para qué, según Pablo, formó Cristo la iglesia? Perdón, Pedro. Vamos a Primera de Pedro 2:9. No puse los textos bíblicos porque quiero escuchar las Biblias sonar, para que no se me duerman. Primera de Pedro, vamos allí. 2:9. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Para qué tú estás aquí? Para anunciar. Con el testimonio solamente. El testimonio, ¿y qué más? Y la voz. Hemos escuchado muchas veces que dicen, no, con lo primero que se predica es con el testimonio. Y si la gente no te conoce y nunca te ha visto, ¿cómo le vas a hablar? Dios quiere que anunciemos con nuestra voz y le prediquemos a la gente. Ahora la pregunta es, ¿por qué muchas veces no le hablamos a la gente con que nos relacionamos de Dios? ¿Qué pasa? ¿Seré yo la iglesia cuando eso pasa? ¿O estaré desconectado de la iglesia cuando eso pasa? Dice el apóstol Pedro, ustedes son el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora que han alcanzado misericordia. La utilidad aumenta con el vínculo ¿con qué? ¿Por qué la utilidad aumenta con el vínculo con la iglesia según la hermana de White? Dice, ¿por qué los creyentes se constituyen como iglesia? ¿Por qué tú tienes que llegar a formar parte de la iglesia de Dios? Porque por este medio Cristo quiere que aumente su utilidad en el mundo. ¿Qué hace la iglesia cuando se reúne? ¿Qué hace la iglesia? Ora, estudia, se prepara, se capacita. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Que vengamos cada sábado aquí a recibir la palabra de Dios, a alimentarnos espiritualmente nosotros solamente. O el plan de Dios es que eso que aprendemos lo compartamos con otros. ¿Cuál ustedes creen que es el plan de Dios? Hermano, nadie ha nacido aquí, puesto aquí, para que crezca espiritualmente y se quede él solo ahí. Las matas de limón le salen unos gajos que se le dice, en mi país le dicen gajos mamones. Es el gajo más verde y más bonito que tiene la mata. Pero tiene un problema. Nunca pare. Y cuando pare, lo que pare no sirve. ¿Entendemos eso? El que en la iglesia está como un gajo chupón, en otros países un gajo mamón, puede parecer muy frondoso cuando está en la iglesia, pero los frutos nunca los produce correctamente. Cuando Cristo venga, va a ser como el que poda la mata de limón. Cuando le salen a mis gajos, yo voy con la tijera, los corto y los tiro ahí al lado de la mata. Cuando pasan unos días se secan. Y toda esa belleza que pasa, desaparece. O sea, Dios te estableció a ti como iglesia, ¿para qué? Para que compartas el evangelio con otros. Para que anuncies lo que Cristo ¿qué? Está haciendo, la obra que Cristo está haciendo en el santuario
y la obra que Cristo ¿qué? Está pronto por terminar. Y que la gente en la condición que está, si sigue así, no se va a poder ¿qué? Enfrentar a la última etapa de la historia de este mundo. Dice aquí, por medio de Cristo quiere que aumente la utilidad en el mundo y fortalezca su influencia personal. ¿Para qué? Para el bien. La iglesia, su único trabajo, ¿cuál es? Misionero. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Para qué está la iglesia? Salvación. Es el medio que Dios ha establecido para la salvación de los hombres. Fue organizada ¿para qué? Para servirse. ¿Para qué dice ahí? Fue organizada para servir. Y hermano, hay un problema. La gente que viene con nosotros viene con espíritu misionero, cuando llegan con el primer amor. Y cuando ve el estado de falta de disposición de servir de los que llevamos en la iglesia, se acomodan y ¿qué pasa con ellos? Pierden el espíritu misionero. ¿No han visto qué pasa eso? ¿Saben quiénes son los responsables? Por eso la iglesia al final tiene que ser sacudida. Para que los que están dispuestos y los que han venido teniendo el aceite terminen la obra. Pero muchas veces la vida cómoda de los que llevamos tiempo en la iglesia le roba el espíritu misionero ¿a quiénes? A los que vienen calientes que conocen este mensaje. Echemos una mirada retrospectiva. Los que fuimos tocados por el espíritu misionero cuando creímos este mensaje. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? ¿Somos los mismos? ¿Queremos hablarle a todo el mundo como antes? ¿Sabes el consejo que dice la Biblia allá en Apocalipsis? Por tanto, mira de dónde has caído y qué. ¿Y qué más? Y haz las primeras obras que hacías cuando el primer amor. Hermano, importante que nosotros analicemos esto. Yo como iglesia, ¿qué estoy haciendo? Recordemos que yo soy la iglesia, pero yo soy también parte ¿de qué? De la iglesia. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo la plenitud de su suficiencia. ¿Qué cosa es la plenitud de su suficiencia? Lo que Dios puede hacer en la vida de un pecador. Un adicto a las drogas llega a la iglesia y tiene que ser ¿qué? Transformado. Un ladrón llega a la iglesia y tiene que ser ¿qué? Transformado. Un mentiroso tiene que ir a la iglesia y tiene que ser ¿qué? Transformado. Pero el testimonio de lo que llevamos mucho tiempo en la iglesia es que el poder y suficiencia de Dios no es suficiente porque los que llevamos tiempo en la iglesia no hemos sido ¿qué? Transformados. Y todavía estamos jugando ¿a qué? Y estamos coqueteando con las costumbres del mundo. El plan de la iglesia, cuando ha sido organizada, ¿es para qué? Para que la iglesia represente la suficiencia de Dios para transformar. ¿Hasta dónde hemos sido transformados? Tú y yo, ¿hasta dónde hemos sido transformados? La ira se mantiene en el corazón, ¿por qué? Por 20 años. El problema es que yo soy así, es que mi abuelita era así. Yo tengo el carácter de mi papá. ¿Sabe qué dice Jesús? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque el carácter del Padre, que es Dios, y el carácter de Cristo, no es ese. ¿Estamos entendiendo? Que yo como iglesia, tú como iglesia, los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo. Y ahora viene aquí. Fíjense, mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? Toda la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios. Se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en el cielo, el despliegue final y pleno del amor de ¿quién? Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, ¿en qué pensamos? En que Dios me va a salvar en mis pecados.
No, el amor de Dios que transforma y purifica ¿qué? El alma. ¿Lo va a qué? Lo va a representar claramente el pueblo de Dios. Los creyentes deben brillar como ¿qué? Como luces en el mundo. Una ciudad sentada sobre una colina no se puede esconder. La iglesia separada y distinta del mundo. ¿Qué característica debe tener la iglesia? Separada y distinta. Pero los que llegan a la iglesia y vienen con sus costumbres no quieren ni separarse del mundo ni ser distintos del mundo. Y decimos, pero yo soy la iglesia. Déjame corregir, hermano. Si tú no te separas del mundo y te haces distinto del mundo. Ahora, de allá para acá, ¿en qué tenemos que ser distintos del mundo? Para que no sea yo quien lo diga. Alguien que me diga ahí. Ustedes lo dicen, yo lo repito para que los hermanos lo escuchen. ¿En qué tenemos que ser distintos del mundo? Me dicen en el vestir. Me dicen en la comida. En la música que escuchamos. ¿Qué más? En las costumbres que tenemos. En lo que vemos en el internet y en las revistas. En las verdades que profesamos. En los principios, en las actividades donde nos gusta ir. ¿Dónde te gusta ir? Cuando tú vas a donde te gusta ir, ¿qué música se oye donde te gusta oír? Donde te gusta ir. ¿Con quién tú andas? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Permítame decirte, la iglesia de Cristo, dice aquí, distinta, separada de qué? Y distinta del mundo. Pero hoy queremos vestir como viste el mundo. Sin importar las consecuencias. Ahorita vamos a ver las características de las dos iglesias. La que representa Babilonia, cómo se adorna, se pinta y se maquilla. Y cómo Juan vio la iglesia. Todos lo sabemos. Los miembros deben una iglesia separada y distinta del mundo es, en la estima del cielo, el objeto de más valor en toda la tierra. ¿Dónde? Pero nosotros queremos ¿qué cosa? La estima de ¿quiénes? De los mundanos. Para que los mundanos digan de nosotros, oye, fulano sí es un bárbaro. Fulano no es tan, él es cristiano, pero no es tan fanático, no es tan extremista como los otros. Ahora, el que es fanático porque sigue los principios de la Biblia va a ser reconocido como fanático en la tierra, pero a la vista del cielo, ¿cómo es? De gran estima. Dice aquí, los miembros deben comprometerse a estar separados del mundo, consagrándose al servicio de un solo maestro. ¿De cuántos maestros? ¿Cuántos maestros tenemos? El internet está lleno de maestros. ¿Sí o no? Incluso cristianos. Pero cristianos que no se han separado del mundo, ni quieren romper, ¿qué cosa? El cordón umbilical con el mundo. Deben servir a un solo maestro, Cristo Jesús. Deben revelar que han escogido a Cristo como su ¿qué? Como su director. La iglesia debe ser lo que Dios ordenó que fuera. Un representante de la familia de Dios. ¿Dónde? Cuando llegamos a formar parte de la iglesia de Dios, de verdad, ¿qué nosotros estamos representando? ¿Cuál familia? ¿La reyes o la de Cristo? Digo la reyes porque es la mía. Cuando llegamos a formar parte de la iglesia de Cristo, no estamos representando ningún otro apellido que el apellido de ¿quién? El apellido de Cristo. Cuando tomamos el nombre de cristiano, estamos tomando un compromiso muy fuerte. Y lo que hemos sido,
Muchas y maravillosas son las promesas registradas en la Escritura. ¿Para quién? En cuanto le dice, vamos a buscar algunos textos bíblicos. No los puse porque quiero que se despierten. Yo sé que a la mitad del sermón ya nos estamos medio que durmiendo. Isaías 56. Isaías 56. Promesas para ti, como iglesia. Y hermano, es una bendición ser parte de la iglesia de Dios. De la iglesia que se ha separado del mundo. No de los que vienen a la iglesia a calentar banco. Tú tienes que ser un cristiano como comprometido, dispuesto, separado del mundo, porque ¿de qué te sirve haber nacido en la iglesia? Si coqueteas con el mundo y lo que pasa allá afuera es lo que llena tu corazón, ¿de qué te sirve? Yo me pregunto, frente a la crisis que está delante de nosotros, ¿de qué nos va a servir eso? Si estamos conectados con pensamientos y con las ideas del mundo y queremos ser ¿qué? Participantes y parte de ¿qué? De las cosas que Dios ha hecho malditas. Isaías 56, 7, promesas para la iglesia. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Perdón, no, 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Dónde se recrea el creyente fiel? ¿Dónde quiere el creyente fiel venir cada día? Y digo cada día, no cada sábado solamente. Va a llegar el momento que el creyente fiel, ¿saben los apóstoles cuánto tiempo iban a la iglesia? Todos los días había reuniones. Comían juntos. Ninguno decía no, esta ropa es mía, o esta comida es mía, o esta se la dejé aquí a mi hijo. No, hermano, no había ese privilegio. Todos eran ¿qué? Todos eran hermanos. Representaban dignamente. La iglesia de los últimos días va a tener esa misma característica. El egoísmo tiene que desaparecer. A menos que rompamos con el egoísmo en el corazón. Que esto es mío y nadie lo puede tocar. Dice aquí. Yo los llevaré a mi santo monte. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Ezequiel 34. Dice aquí. Daré mis bendiciones a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender lluvia a su tiempo, lluvia de bendición que serán. Promesa de darle el poder y el Espíritu que Santo a su iglesia. ¿A quiénes? A los que han hecho pacto con Dios. A los que se han separado de qué? Del mundo. Yo te pregunto, ¿hasta dónde estamos separados del mundo nosotros? ¿Hasta dónde? Hermano, la iglesia adventista enseñaba antes, yo estaba escuchando, yo compartí un video de Esteban Bor, donde él habla de las prendas y las joyas que se han metido de vuelta a la iglesia adventista. Eso es triste. La iglesia adventista enseñaba que el creyente no usa prendas ni joyas, ni de plata, ni de oro, ni de hierro, ni de fantasía. El creyente no usa joyas. Pero en la iglesia adventista se ha metido de vuelta los aretes, las cadenas, los anillos de compromiso. Todo tiene ¿qué cosa? Una justificación. Perfecto. Eso que están haciendo eso, están volviéndose ¿para dónde? Para Egipto. ¿De dónde el pueblo de Israel salió lleno de oro y de alhajas? Salió de Egipto. Y cuando salió de Egipto, el pastor predicó el miércoles, creo que fue. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Le quitó todo eso y dijo, ahora deben todo eso, vamos a construir el santuario. Y lo cogió todo ese oro y todo eso, ¿para qué? Para construir los utensilios del santuario. Hermano, ¿qué lección hay aquí? Dios quiere bendecir a una iglesia, pero una iglesia que se ha separado ¿de qué? Del mundo. Dios tiene promesa para su iglesia, pero ¿para qué iglesia? Para los que han hecho compromiso con Él.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Hasta dónde tú eres parte de esa iglesia? Hay creyentes al 70%, al 60%. ¿Serán de verdad creyentes? Ahorita decíamos, la iglesia de Dios es la que ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Habla iglesia, habla cristianos al 99%? Yo la iglesia al 99%. ¿Me reconocerá a Cristo como su iglesia? ¿Qué le dijo el joven rico? ¿Cuántas cosas le faltaban al joven rico? El joven rico era un cristiano al 99%. ¿Cuántas le faltaba? Una cosa. Hermano, esto para reflexionar. Dice aquí Ezequiel 26, 34, 26. Dice: daré bendiciones a ella en los alrededores de mi collado, y haré descender lluvia a su tiempo, lluvia de bendición será. Versículo 29. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más será avergonzado por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová de Jehová el Señor. Isaías 40, hasta el 31. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Isaías 43. Versículo 10 al 12. Esto es un texto que usan mucho los testigos de Jehová. Dice: vosotros sois mis testigos. ¿Cuántos somos testigos de Jehová? Deberíamos ser testigos de Jehová. Ahora, para ser testigos de Jehová, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser testigos de Jehová? ¿Separarnos de qué? Del mundo. La verdad de Dios tiene que separarnos ¿de dónde? Del mundo, y hacernos romper ¿con qué? Con el mundo. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay qué, no hay quien salve. 42, 6, 7. Dice: para que abra los ojos a los ciegos, para que saque, 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz ¿a qué? Ese es el plan de Dios con su iglesia. Hermano, ¿qué privilegio Dios le ha dado a su iglesia? ¿Qué privilegio Dios nos ha dado a nosotros cuando qué? Cuando nos llamó de las tinieblas a conocer estas verdades. Pero ¿saben qué? Nosotros creemos que hay privilegios en el mundo. El diablo nos tiene tan engañado. El diablo nos tiene tan ciego. Dice la hermana White, Hechos de los Apóstoles, la iglesia es la fortaleza de Dios. ¿Qué cosa es una fortaleza? El búnker. ¿Sabe lo que es un búnker? Donde ni las bombas atómicas entran. Ese debería ser la iglesia. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición hecha a la iglesia, cualquier traición a la iglesia es traición hecha ¿a quién? Aquel que la ha comprado, aquel que ha comprado la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Si traicionamos a la iglesia, ¿a quién estamos traicionando? ¿A mis hermanos de iglesia? ¿Cómo se traiciona a la iglesia? ¿Cómo tú y yo traicionamos a la iglesia? Cuando nosotros sabemos los estándares de Dios que son altos y los tiramos por el piso, estamos traicionando a la iglesia. Cuando usamos lo que el mundo usa, estamos traicionando a la iglesia.
Cuando practicamos lo que el mundo practica y Dios nos ha prohibido, estamos traicionando a la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué estamos traicionando a la iglesia? Porque estamos representando mal la familia que nos ha adoptado. ¿Y quién es la familia que nos ha adoptado? La iglesia. Y estamos diciéndole al mundo que en la iglesia no hay poder para transformar. Esto es serio. Nosotros, hermanos, los que no entendamos esto, cuando nos paremos delante del juicio, dice que vamos a ser acusados ¿de qué? De alta traición. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a las generaciones en las cuales vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer sus armaduras, o sea, cuando morían, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo la iglesia de la tierra. ¿Con qué iglesia? ¿Seremos nosotros parte de esa iglesia? ¿Es alto el estándar? ¿Es alto el compromiso? Satanás quiere que mantengamos esto en la mente. No, esto no es tan serio. Hermano, Dios ha llamado a su iglesia a ser diferente. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a quienes. Y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra quién. Contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a quién. Amén. Ni una nube ha caído sobre ella sin que hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que él hubiese previsto. Todo ha sucedido como él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en sus declaraciones proféticas lo que ocurrirá. Y se ha de producir aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán, contigo o sin ti. Aquí que nadie se crea que es el ombligo del mundo. Aquí el único indispensable que hay, ¿sabe quién es? Dios. Aquí que nadie se crea que yo soy indispensable en la iglesia. Si yo me voy de la iglesia, eso se desbarata. Para todo lo que ha pasado en la iglesia, Dios ha hecho ¿qué? Provisión. Y Dios te ha llamado a ti, y ahora voy a hacerte un llamado. Dios te ha llamado a ti para que tú seas parte de ¿qué? De ese cuerpo triunfante. Pero Satanás se ha propuesto confundirte y decirte que no es tan importante la misión que tú tienes. Que tú puedes todavía jugar en las dos aguas. Que de vez en cuando un placer o satisfacer algún gusto, no hay problema. Sin embargo, eso está preparando tu carácter para que sea un carácter como débil y sin compromiso. Para cuando llegue la crisis final, dice Elena de White, tú te pongas ¿de qué lado? Del lado más fácil. Dice aquí, todos sus propósitos se cumplirán. ¿Dónde? En su iglesia. Su ley está ligada a su trono y ningún poder maligno puede destruirla. La iglesia no puede. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Me fueron mostrados aquellos que creen que poseen el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. ¿Entendamos esta nota? Me fue mostrado aquellos que creen que poseen el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos deberían asistir a sus reuniones. ¿A qué reuniones? Donde se predique el error, no vaya.
donde se está predicando constantemente el error, no vaya. ¿Y qué estoy diciendo aquí? ¿Será que no me hace daño ir a una iglesia de la conferencia porque somos adventistas? ¿Será que lo que se predica en la iglesia de la conferencia también se predica, es lo mismo que se predica aquí? Ahí está el internet, escuchen. Hace poco estaba escuchando un pastor, el hijo de Bullón, voy a decir el nombre porque está en las redes sociales. El hijo de Bullón dice, pastor adventista muy reconocido, que es perfeccionismo decir que el pueblo de Dios tiene que estar separado del pecado antes que venga Cristo, que eso es imposible. Él dice que es imposible. Cuando yo lo escuché, yo dije, ¿será que es pecado ir a una iglesia donde enseñan eso? ¿Saben por qué es pecado? Vamos a leer por qué Elena después dice que es pecado. Dice aquí, vi que ni los jóvenes ni los ancianos deberían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal. ¿Para qué? Para el alma. Todo está donde tú pongas la mirada. Si tú la norma que te fijas hasta aquí, hasta ahí tú vas a llegar. Si la norma que tú te fijas es bien alta, que debe ser, ¿qué cosa? La perfección del carácter ¿de quién? De Cristo. Con la ayuda de Dios tú vas a ¿qué? Vas a llegar allá arriba. Pero si la norma que tú te pones bien baja, ¿hasta dónde qué? Hasta ahí tú vas a llegar. Si los que predican te ponen la norma que te satisfacen en el pecado y en la condición que tú estás, hasta ahí tú te qué. Si no hay un llamado constante a que tienes que vencer el pecado, a que el pecado trae destrucción y muerte, y que la victoria sobre el pecado no solamente es necesaria, sino que también es posible en la vida de los cristianos, y ese principio no está constante en la iglesia, y se te predica un mensaje de que Dios te ama y Dios es amor, y el amor de Dios es tan grande que aún lo que tú hagas Dios te lo perdona. Es verdad que el amor de Dios es tan grande que Dios te lo perdona, pero también el amor de Dios es tan grande que te da la victoria para que tú no sigas ¿qué cosa? Pecando. Y venzas sobre el pecado y rompas con el mundo. Y rompas con las prácticas del mundo y te quites toda la basura que del mundo se te ha metido en la mente. Si eso no se mantiene delante de la gente, puede ser gente que venga y se ofenda y se vaya y no venga más. Pero no podemos acomodar nuestros sermones a personas que no quieren ser transformadas para que no se nos vayan. No, hermano. Es mejor que se vayan esas personas y no se vayan, ¿sabe quién? El Espíritu Santo de la iglesia. Ahí sí hay un problema. La iglesia está abierta ¿para cuánto? Para todos. Pero porque está abierta para todos no vamos a decir la verdad, dejar de decir la verdad para que los todos que vienen no se ofendan. Hay veces que la verdad, en el tiempo de Cristo la verdad ofendía. Y hubo un momento que todo el mundo se estaba yendo. Llega Pedro corriendo y dice, ay maestro, todo el mundo se está yendo. El problema es que Pedro era un poco, parece, por lo que dice ahí, era un poco como, él quería populismo, era un poco populista. Todo el mundo se está yendo. Y la respuesta que Cristo le dio quizás lo estremeció. Le dijo, ven acá, ¿quieres irte tú también? Y él hizo, no, ¿cómo me voy a ir si el único que tiene palabra de vida eres tú? Y entonces, si tú sabes que el único que tengo palabra de vida soy yo, y la gente se está yendo, ¿por qué se está yendo? Porque no quieren la palabra de vida para ser transformados. Pero hay veces que la cogemos con Cristo. Oh, no, hay que hablar, bajar el tono. Hermano, si es lo que dice la Biblia, un escrito está. ¿Qué nos toca a nosotros? Elevarnos ¿a qué? A los principios de la Biblia y no rebajar la Biblia a nuestro ¿qué? A nuestro gusto para sentirnos cómodos en la iglesia. Ese no es el objetivo. El objetivo es que los que estamos aquí tengamos claro el camino para entrar en el reino de los cielos. Hermano, el tiempo se me ha ido volando. Pero el pastor me cogió media hora. ¿Ya llegó su hija? Así ya la tenemos aquí, bienvenida. Dice aquí, la influencia de tales reuniones no es buena. Donde se predica el error, la influencia no es ¿qué?
no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos fielmente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos ¿en qué? En la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. Fíjense, Dios se desagrada cuando vamos a escuchar ¿qué cosa? El error. Hermano, si yo venía en el carro y llamo a alguien por teléfono que quizás nos esté viendo o quizás vea el programa después y no está lejos de la ciudad, está en el campo, hoy fue a visitar a sus padres y le digo, ¿por qué no vas a visitar a fulano y fulana? Dice, ay, mándame el teléfono. Le digo, pero por esa persona no creen que el Espíritu Santo es Dios. Dice, ni mi cara pongo por allá. Me dijo una expresión así. O sea, esa es la actitud. Cuando sabemos que hay un lugar donde quizás crean algunas cosas como nosotros, pero no creen lo que dice la Biblia, la verdad completa, y si no están anclados en qué cosa, en la verdad, como dice el versículo que leímos ahorita, la iglesia es columna y baluarte ¿qué? De la verdad. Cuando vemos que hay errores, hermano, pueden ser las mejores personas, no vaya a escuchar el error. ¿Por qué tengo que ir allí? ¿Por qué? ¿A qué voy a hacer allí? ¿Saben qué? Dios se desagrada cuando nosotros vamos allí. Dice aquí, Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, si no estamos obligados a ir. ¿Cómo obligados a ir? Si estamos presos. Pero si tengo voluntad de elegir donde yo quiera ir, no hay quien me obligue. Porque a menos que se nos mande a aquellas reuniones donde se inculque el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Cuando vamos a un lugar voluntariamente, ¿sabe qué pasa con nosotros? Dios se desagrada y comenzamos a creer, ¿saben qué cosa? El error que allí se predica. Tristemente, hermano, ¿cuánta gente ha sido confundida? Aquí hemos tenido hermanos que se han ido de aquí con nosotros. Y tú vas a hablar con ellos hoy, te siguen el adventista, y vas a hablar con ellos hoy, y tú dices, ¿cómo ha cambiado fulano? Ya no sabe ni lo que cree. Hermano, ¿saben por qué? Como ha cambiado fulano, ya los conceptos, todo lo ha cambiado. No sabemos por qué. Porque Dios se ha desagradado. Dice aquí, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. Ahorita decíamos que los ángeles cuidan a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Ahora dice, cuando vamos allí, los ángeles dejan de ¿qué? Y quedamos expuestos a los golpes ¿de quién? Del enemigo. Para ser entenebrecidos, debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina ¿con qué? Con las tinieblas. ¿Qué símbolo se usa en la Biblia para una iglesia pura? Voy a coger 5 minutos más. Apocalipsis 12. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Una iglesia vestida ¿de qué? De sol, con la luna debajo de sus pies, una corona de 12 estrellas. Segunda de Corintios 11:2, esa sí lo vamos a leer. Segunda de Corintios, 11:2. Dice, porque os celo con celo ¿de quién? Porque los he desposado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué cosa es desposar? Un matrimonio. ¿Los he desposado con quién? Para presentaros como una virgen pura ¿a quién? A su esposo. Y hermano, esto es importante, por eso le voy a coger 10 minutos, quiero explicar esto. Dice aquí, ¿qué podemos entender por mujer en nuestro texto? Apocalipsis. Yo contesto, debemos entender el pueblo de Dios en todas las épocas de la iglesia. La mujer de Apocalipsis 12 representa a María. ¿Representa a la iglesia solamente del Nuevo Testamento? Todos los tiempos. Desde el comienzo, desde el Génesis, de la promesa ya. De enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la de ella. Desde allá se hizo la promesa ¿de quién? De ese niño en Apocalipsis 12 estaba por dar a luz. Desde allá se hizo la promesa.
Dice aquí, debemos entender el pueblo de Dios en todas las épocas de la iglesia, sean entre judíos o gentiles. Ella es llamada una mujer debido a su dependencia ¿de quién? De Cristo. Y ahora vamos a hacer una alegoría entre el matrimonio. Aquí en Estados Unidos, hace unos años, digo hace unos años porque ya casi eso no se practica. Cuando una mujer se casaba, ¿qué pasaba con la mujer? Cogía el apellido ¿de quién? Del esposo. En otros países, creo que de América también, de América Latina. En Cuba eso no es así. Aquí todavía se practica. Ese es el plan de Dios. Ahora vamos a ver qué alegoría se hace con esto. Dice aquí, a su dependencia de Cristo en cuanto, para todo. Así como el nombre, lo primero que cogía la mujer del esposo, ¿qué cosa era? El nombre es la cabeza de la mujer, así como el hombre es la cabeza de la mujer, también Cristo es la cabeza sobre toda la iglesia, así dice el apóstol. Así como la mujer depende de su esposo para tener un nombre, ¿para qué más? Alimentarla. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las necesidades básicas de una persona? Comida. El apóstol Pablo dice, con techo, comida y ropa, ¿estemos qué? Estemos contentos. Techo, ¿quién le da el techo a la mujer? El esposo. Seguridad, nombre. Comida, el hombre. Ahora vamos a ver. También la iglesia depende de Cristo para tener un nombre y te será puesto un nombre nuevo, según Isaías 62. También Apocalipsis. Dice Apocalipsis que el que venciere se le dará ¿qué cosa? Un nombre nuevo. Así dice, designado en Isaías 62. Y fueron llamados cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. Segundo punto, para alimento. Nuestro texto dice dónde es sustentada, Apocalipsis 12:14. Dice Apocalipsis 12:14 que a la mujer se le fueron dados ¿qué? Alas para que volara, porque fuera sustentada ¿por cuánto? En el desierto por 1260 años. El profeta Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño. Juan 5:53, Jesús le dijo, os aseguró, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendrán ¿qué cosa? Vida en vosotros. Vestidura, el salmista habla de la iglesia y dice, con vestidos bordados será llevada al rey. El ángel dice a las 7 iglesias, el que venza será vestido ¿de qué? De ropas blancas. Esto fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Nombre nuevo. Vamos a ver qué cosa es el nombre que Dios quiere darle a su iglesia. El nombre le fue dado por Cristo. El nombre le fue dado porque Cristo era el tema principal de su ¿qué? De su predicación. ¿Por qué a la iglesia se le cambió el nombre? ¿Por cristianos? El tema central de la predicación de la primera iglesia, ¿cuál era? Cristo. Sus enseñanzas y su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos por su presencia personal. Se explayaban incansablemente en las enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas, hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y de la humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto a sus enemigos, y la piedad divina con que había orado por aquellos que los perseguían. Su resurrección, su ascensión, su obra en el cielo como mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de Él. Fue Dios el que les dio ¿qué nombre? El nombre de cristiano. ¿Podrá decirse lo mismo de nosotros?
¿Podrá decirse lo mismo de nosotros hoy? ¿De qué es el tema de conversación de nosotros hoy? ¿Nos explayamos constantemente en la muerte, resurrección y vida de Cristo? ¿O estamos tanto llenos de problemas que ni el testimonio personal se lo podemos dar a nadie? Esto es para meditar un poquito, ¿verdad? Esto es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. En cuanto a este nombre, Santiago escribió más tarde: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Pedro declara: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Dios ha dado alimento para los últimos días. Voy a parafrasearlo. ¿Cuál es el alimento que Dios le ha dado a la iglesia para los últimos días? Mateo 24, 45 al 51. Ahí habla, ¿saben de quién? Del siervo infiel, el cual le dice a su señor: mi señor se tarda en qué cosa. También dice que el siervo fiel y prudente es el que le da alimento ¿a qué? A su pueblo, a su iglesia, a su tiempo. O sea, alimenta al pueblo de Dios ¿con qué? Con una comida que es a tiempo. No es cualquier comida. Hay muchas verdades en la Biblia, pero solamente la verdad presente es el alimento que necesita ¿quién? El pueblo. La realidad que está delante de nosotros. Si yo le digo, me paro aquí, Cristo les ama, acepten a Cristo, Dios les ama, Cristo es tu salvación, tu esperanza de vida, está muy bonito. Es verdad que es nuestro mensaje también, es el mensaje del primer ángel. El evangelio eterno es el mensaje del primer ángel. Pero si yo me quedo ahí, no hago énfasis, hermano, en que si continuamos mezclados con el mundo te vas a perder. Que está por venir una crisis muy grande, ley dominical, donde se va a unir el gobierno con el Estado en los Estados Unidos, el gobierno con la iglesia, perdón, en los Estados Unidos, y van a sacar leyes que van a promover una persecución contra aquellos que no guardan el sábado, estableciendo como la marca de la bestia el domingo como día de reposo obligatorio. Si yo no hago énfasis en la necesidad que tú tienes de comprometerte con Dios y sigues viviendo una vida light porque nadie te avisa, ¿estaré dando el mensaje de a su tiempo? Si estaré justificando la condición en la iglesia que hay, donde la iglesia está dormida y los hermanos no se despiertan y vienen a la iglesia y llegan a veces aquí a las 11 de la mañana, y no te digo que si te despierto cambias tu actitud, no vas a entrar en el reino de los cielos porque allí nadie llega tarde. ¿Qué va a pasar contigo? Fíjense, ¿se parece el mensaje? Sí, pero no es el mismo. Si yo te digo que Dios perdona todo lo que tú haces, y Dios te ama tanto que Dios te perdona, y te lo dejo ahí, y no hago referencia a los juicios que van a caer sobre aquellos que no se han separado del mundo y del pecado, ¿estaré dando el alimento a su tiempo? Hermano, hay que hacer énfasis, hay que advertir al pueblo. Y el pueblo tiene que ser preparado. Por eso el mensaje del tercer ángel es el alimento al tiempo del pueblo de Dios. Si no te advierto que pronto el dinero que tienes guardado vas a tirárselo a los topos si no lo usas en la obra de Dios. Y no te va a servir más nada que para maldición. Y por aquello que te has esforzado tanto por ganar y acumular, te va a servir para maldición si no lo usas, haciendo tesoro en el cielo, diciéndole fiel a Dios con los recursos que te ha prestado porque no son tuyos. ¿De quién son? Son de Dios, para terminar su obra. ¿Qué va a pasar contigo? Tenemos delante de nosotros como iglesia un gran propósito. Dios llama a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz, ¿dónde? En la tierra. Ahí están todas las notas, si quieren después se las paso. ¿Qué símbolo se usa en la Biblia para una iglesia apóstata?
Una mujer vestida ¿con qué? Púrpura, escarlata, adornos de todo tipo. Montada sobre una bestia, o sea, iglesia y Estado, ¿qué cosa? Unidos al final, iglesia apóstata. Porque en aquel día, dice la Biblia, 7 mujeres echarán mano sobre qué. Dirán, nuestro pan comeremos. La mujer cuando se casa con Cristo, come la carne y la sangre del Hijo de Dios. Se alimenta de su palabra. Se viste con la justicia ¿de quién? De Cristo. Y coge por tanto el nombre de cristiano. Pero en estos últimos días, la gente quiere el nombre de cristiano. O sea, quieren tomar el nombre, pero dicen, nuestro pan comeremos y nuestras ropas vestiremos. No queremos ni la Biblia ni la justicia de Cristo. Queremos vestir como los mundanos. Queremos sentirnos justificados porque Dios me ama, mientras el carácter de Cristo no lo quiero porque es demasiado humillante para mí ser un cristiano frente a ciertas circunstancias en la vida. Y solamente yo quiero el nombre de qué. Quita mi qué. Mi oprobio, déjame llevar tu nombre. Que Dios les bendiga, hermano. Quiera Dios que como iglesia tomemos parte en la misión que Dios nos ha dado. El Señor nos bendiga. Les invito a ponerse de rodillas, el que pueda, para terminar con unas palabras de oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos rogarte, Padre, que tú nos perdones nuestras faltas y pecados y nuestras indolencias. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a tomar parte en la obra que tú has puesto en nuestras manos, a la obra a la cual hemos sido llamados, de representar dignamente tu nombre donde quiera que estemos. Bendícenos como iglesia, ayúdanos, Padre Celestial, y ayuda a las personas que se están bautizando, que se bautizan hoy, que puedan ser ricamente también bendecidas por ti. Señor, cuando Jesús se bautizó, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo que descendió como paloma. Te rogamos que esto mismo suceda, no solamente sobre los que están siendo bautizados, sino con todos aquellos que ya hemos sido bautizados, pero que queremos renovar nuestro pacto contigo. Ayúdanos, Padre, y que tu Espíritu pueda caer en nuestras vidas, como esa lluvia fresca que refresca nuestra alma, transforma nuestras vidas y nos prepara para un encuentro personal contigo. Rogamos tu bendición, Señor, también sobre los alimentos que hemos de tomar luego, que puedan ser también, mi Dios, bendecidos y enriquecidos por ti. Quédate con nosotros y ayúdanos para mantenernos en comunión contigo en este sábado que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén, Señor.